es el título, como veis, de este segundo bloque, patrocinado por Vertiv, que va a comenzar por la ponencia de Antonio Serrano, coordinador y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Adelante, Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Gracias, Verónica, gracias a SpainDC por la invitación. Voy a intentar recuperar algo de tiempo porque bueno, soy lo que se para del café y eso siempre es un riesgo, ¿no? Bueno, en primer lugar, insisto, mi agradecimiento y vengo a hablar efectivamente de inteligencia artificial y del impacto que tiene, por supuesto, en el ámbito de los data centers, pero también en algo fundamental como es la educación. Entonces, no voy a poner todas las diapositivas que tengo aquí porque si no, no daríamos abasto. Simplemente empiezo con unas reflexiones previas. Decía Mario Benedetti que cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas. Y esto es precisamente lo que nos pasa a día de hoy, que el mundo tiene muchísimas preguntas y cada uno de nosotros podemos ser la respuesta. ¿A través de qué? A través de la educación. Por lo tanto, enhorabuena a todos vosotros por estar aquí hoy formándoos en estos temas, ¿no? Y es que, como decía Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Fijaos que llevo un minuto hablando y ya he dicho cambio varias veces. Y es que precisamente lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos en el inicio de la cuarta revolución industrial. Una revolución que se caracteriza por la convergencia de numerosas tecnologías exponenciales como el Big Data, como el blockchain, el Internet de las cosas y, por supuesto, la inteligencia artificial. Y lo están cambiando todo. Mi pregunta es, ¿estamos ante una era de cambios o un cambio de era? Y esto es bastante relevante, porque al final esto lo que me tiene que llevar básicamente es a entender, y me sirve para hilarlo con las mesas que me han precedido en el uso de la palabra, con tres transiciones. Estamos viendo tres transiciones simultáneas a día de hoy. En primer lugar, estamos ante una transición de poder. Lo que tienen en pantalla es el mapa mundi que diseñó el jesuita Matteo Ricci en 1602, donde ponía el Pacífico en el centro. Y es que lo que estamos viendo es que estamos pasando del meridiano de Greenwich al estrecho de Malaca. ¿Por qué? Básicamente porque hay una guerra de poder entre los Estados Unidos y China. Una guerra que no es de armas, sino que es una guerra híbrida, comercial y, por supuesto, tecnológica. Porque si se fijan también en esta diapositiva, lo que vemos en el centro son chips. Una pelea, por ejemplo, que bueno, tiene el impacto que puede tener Taiwán, por ejemplo. Pero es que en paralelo vemos que efectivamente, y lo han comentado en la mesa anterior, estamos en un momento de transición ecológica, un momento en el que hay una transición energética, ¿no? El paso de la quema de combustibles fósiles a las energías renovables y una transición de una economía lineal hacia una economía circular, de las famosas 3 Rs que les explican a nuestros hijos en los colegios como tal. Y a esto se le une, y es la transición en la que me voy a centrar ahora y que me viene perfecto como ha terminado José María, que es básicamente una transición de una economía analógica a una economía digital. Y esto rompe paradigmas, y rompe paradigmas porque la economía es la ciencia social que trata la escasez. Yo tengo que elegir qué recursos produzco más o produzco menos, más hospitales, más educación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Desde el momento en el que yo soy capaz de digitalizar, de convertir en ceros y unos, en bits, los activos físicos, entonces paso, como muy bien estaba contando José María, paso de la escasez a la abundancia. Paso a poder distribuir de una manera casi gratuita e infinita todos esos activos digitales. Y esto me lleva a una reflexión ciertamente trascendente. Y es que esta economía, al final, hay que acompañarla de otra serie de grupos preposicionales o adjetivos para entender la economía de la que estamos hablando. Y efectivamente, y estando en un evento vinculado a los data centers, lo primero que tenemos que hablar es que es una economía del dato, ¿no? Aquí lo que tienen es un chiste porque muchas veces la gente no sabe qué hacer con los datos, ¿no? Aquí tenemos un empresario con un empleado en el que dicen vamos a utilizar datos para el CRM este año, es lo que le propone el empleado al jefe, y le dice vamos a coger datos de Instagram, de YouTube, de correos electrónicos, y le pregunta ¿y qué vamos a hacer con ellos? Y dice no sé, ya lo averiguaremos, ¿no? Es lo que yo llamo el síndrome de Diógenes Data. Al final lo que tenemos que tener en cuenta es que de los datos se puede extraer valor, porque son el petróleo del siglo XXI.
Pero, por otra parte, tenemos que tener en cuenta otra consideración, y si me permiten, voy a hacer un juego con todos ustedes que, bueno, empezaré con todos y luego ya me centraré en mí para que vean hasta qué punto los datos son importantes para las empresas, para ofrecernos productos, servicios, experiencias a medida. Les voy a preguntar, ¿a cuántos de ustedes les despierta el móvil por la mañana? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Bien, aproximadamente un 90% de las personas les despierta el móvil, ¿no? Yo a partir de ahí ya cojo mi vida y ya solo me humillo a mí mismo, pero estoy convencido de que se van a sentir identificados. A mí me despierta el móvil a las 7 de la mañana. ¿Y qué es lo que hago a continuación? Bueno, hay veces que posponerlo 9 minutos más, pero bueno, una vez que lo pospongo, ¿qué es lo que hago? Vuelvo a coger el móvil. Y fíjense si soy perezoso, que además de posponer, en vez de subir la persiana, miro la aplicación del tiempo para ver si va a llover. Después, ¿qué hago? Sigo con el móvil. Miro si hay algún WhatsApp de mi padre por si necesita cualquier cosa. A continuación, a lo mejor miro Instagram, le doy a like a unas zapatillas nuevas de Air Jordan en Instagram y me leo el periódico, el ABC y El Mundo. Son las 7:20 de la mañana y mi móvil ya sabe dónde vivo a la hora a la que me levanto, que soy perezoso porque le doy a posponer y porque miro la aplicación del tiempo, que tengo un padre que me gustan las Air Jordan y que probablemente sea de centro derecha. Y solo son las 7:20 de la mañana. Puedo seguir con mi día a día, me levanto, desayuno con mis hijos, conecto la televisión y también está conectada, por supuesto, porque es una Smart TV, pero a continuación me subo en el coche para llevar al colegio a mis hijos. ¿Y qué ocurre en ese momento? Que Waze o Google Maps me dice, Antonio, vas al colegio. ¿Por qué no vas por esta dirección y no por esta otra? Tengo un algoritmo que me está diciendo lo que tengo que hacer. Estamos ante una dictadura de los algoritmos. Yo les confieso que muchas veces lo que hago es ir por otro lado para seguir sintiendo que soy libre. Luego llego tarde, pero soy libre. Entonces, dicho lo anterior, lo primero que tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, son los datos, porque si sigue mi día a día, yo luego me voy a trabajar y me conecto en el trabajo, por supuesto, a mi suite de Office, con Teams, con documentos en la nube, y para parar a la hora de las 12:30 para tomar un café, mientras le pido a Spotify que me ponga una canción de Aitana, miro que llegan las vacaciones y que me quiero ir a Canarias a pasar unos días, o venirme aquí a Valencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que no me da tiempo? Bueno, lo dejo por ahí, sigo trabajando, veo que no voy a poder ir a comer a casa, me pido un globo con una hamburguesa con doble de patatas y de ketchup, y qué casualidad que mientras estoy en mi escritorio mirando otra vez Internet antes de volver a ponerme a trabajar, me aparece una oferta que me dice, Antonio, un viaje a Canarias por este precio, y si lo compras ahora, te regalamos una hamburguesa como la que te acabas de comer. Y así sigue mi día a día. A lo mejor luego cojo un Cabify o un Uber para ir a cualquier sitio. En ese trayecto decido que voy a comprar una cámara de fotos. ¿Para qué? Para el viaje con mis hijos a Canarias o aquí a Valencia, ¿no? Y qué casualidad que tengo otro algoritmo que me dice, oye, Antonio, que es que los perfiles como el tuyo han comprado, además de esa cámara, una funda y un trípode. Cómpratelo. Y así sigue mi día a día hasta que llego a mi casa por la noche y ya no es ni siquiera mi mujer quien elige la serie, sino que es el algoritmo de Netflix que me dice si me gusta una serie o una película. Eso es la economía del dato. Eso lo que significa es que somos perfectamente perfilables, y esto tiene muchísima trascendencia en esta nueva economía como tal. Esto nos lleva a que los datos, como petróleo del siglo XXI, tienen la capacidad de generar experiencias exponenciales, productos exponenciales, servicios exponenciales. En definitiva, de lo que estamos hablando, si lo ven aquí lo que tenemos son las 4 revoluciones industriales, con el eje de complejidad y de tiempo, y lo que podemos observar son varias cosas. La primera es que, a medida que pasa el tiempo, se acortan los plazos entre revoluciones industriales y que cada vez son más complejas por las tecnologías que existen. Y luego entran algunos datos que deberíamos de tener en cuenta, y esto es una de las preguntas en relación con si me va a quitar el trabajo o no las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Lo cierto y verdad es que la mayor penetración de la robótica y la inteligencia artificial son los países con menores tasas de paro, pero eso es desde un punto de vista neto. Por otro lado, la primera revolución industrial empezó con los luditas y acabó con el manifiesto comunista. Por lo tanto, tendremos que ir viendo qué es lo que va ocurriendo en esta economía exponencial. Porque además lo que ocurre es que no es sencillo entender lo que es la exponencialidad. Nuestra cabeza está preparada para lo lineal, para las progresiones aritméticas, no para las progresiones geométricas. Porque si yo les pregunto a cualquiera de ustedes que si yo tuviera que dar 30 pasos lineales desde aquí, más o menos calcularían que puedo llegar hasta la puerta de salida.
Pero si les hablo de 30 pasos exponenciales, estamos hablando de 26 vueltas a la Tierra. Y este tipo de tecnologías son con las que estamos trabajando a día de hoy. Entre otras cosas, gracias a las 6 Ds de las que hablaba Peter Diamandis, que hablaba primero de digitalización, convertir en ceros y unos los activos. Esto me lleva hacia la distorsión, deceptive, una tendencia exponencial no se detecta al principio hasta que pasa a números enteros. Esto me lleva a la disrupción, el cambio de paradigma en un mercado. Por supuesto, la desmaterialización. Los teléfonos móviles hoy tienen cámara de foto, GPS, brújula, en fin, tienen absolutamente todo. Bueno, tienen más tecnología que las misiones Apolo que fueron a la Luna, ¿no? Me lleva hacia la desmonetización y esto puede ser muy positivo. ¿Por qué? Porque una tecnología generalmente a medida que avanza, bueno, pues los costes tienden incluso a cero y debería llevarnos hacia la democratización, sin perjuicio de que algunos hablan de que puede llevarnos a lo contrario, hacia lo que puede ser la brecha digital como tal. Pero es que estamos también en lo que se conoce como una economía de la atención. A mí esta señora me encanta porque es la que me parece más lista de todos los que están ahí. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que las compañías lo que quieren es nuestro tiempo, especialmente las tecnológicas, lo que quieren es nuestro tiempo. ¿Para qué? Para tener nuestros datos. ¿Para qué? Para crear productos y servicios exponenciales. Entonces, las plataformas van a diseñar, en esencia, grandes experiencias de usuario para retener nuestra atención y captar nuestros datos. Y esto me lleva a dos consideraciones. Uno es la economía de la experiencia. Esto les recomiendo el libro de Joseph Pine, que básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, mi padre, mi abuelo, yo, bueno, pues para nosotros era relevante la propiedad. Y llegan las nuevas generaciones y te dicen que quieren el uso. Y ahí les cuento dos anécdotas. La primera sería la comunión. Yo me acuerdo cuando hice la primera comunión, lo que pedí por la primera comunión. Un coche de control remoto, una radiocassette de doble pletina para piratear los videojuegos, esto lo cuento porque ha prescrito, y la tercera sería un reloj de pulsera. Cuando yo le pregunto a mi hijo qué es lo que quiere por su comunión, hace 3 años me dice un viaje a Dubái. Y digo, pues eres mucho más inteligente que yo, hijo mío, porque las experiencias nos transforman. Al final, los momentos de propiedad son una felicidad momentánea. Las experiencias, los mejores momentos de nuestra vida son experiencias. Un beso, un viaje, un éxito profesional. Y esto tenemos que entenderlo desde el punto de vista de un cambio de paradigma también. ¿Por qué? Porque, claro, cuando pasamos de ser nómadas a ser sedentarios, lo primero que hicimos fue definir la propiedad. Y el derecho romano habla de la propiedad como un derecho desde el infierno hasta el cielo, y el derecho germánico. Y la Revolución Francesa fue libertad, igualdad y fraternidad, pero fue propiedad. Entonces, claro, nos encontramos con que los chavales de ahora no quieren un coche porque tienen un BlaBlaCar, un Cabify, un patinete, que no quieren tampoco una segunda residencia en la playa o en la montaña porque se pueden ir con Airbnb a la playa. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta ese cambio de paradigma. Y esto es así, entre otras cosas, por la progresión del valor económico a través de las experiencias. Esto lo explica muy bien Joseph Pine, que lo que viene a decir es que inicialmente lo que teníamos eran materias primas. Piensen ustedes en granos de café. Gracias a las tecnologías fuimos capaces de customizar la materia prima y convertirlo en un producto, un paquete de Saimaza en un lineal del Mercadona. Fuimos más allá y con tecnología fuimos capaces de customizar el paquete de Saimaza y convertirlo en un servicio, un café con leche, en un bar. ¿De acuerdo? Y fuimos todavía más allá y gracias a las nuevas tecnologías fuimos customizando aún más el servicio y lo hemos convertido en una experiencia. Eso es Starbucks, con un aroma al entrar, con una música, con unos sofás, con conectividad wifi y con que me llamen por mi nombre por la aplicación. El siguiente paso serían las experiencias totalmente transformacionales gracias a tecnologías como la inteligencia artificial o el Big Data, donde sería capaz de generar oxitocina, dopamina y opiáceos endógenos de tal manera que vinculo al cliente de por vida. Por lo tanto, economía de la experiencia. También nos vamos hacia una economía del valor. Y esto lo estamos viendo también en los chavales nuevos, en las nuevas generaciones, ¿no? Y no es que me quiera meter en temas de Bitcoin o no, para mí aquí la clave es el blockchain, la tecnología subyacente como tal. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las nuevas generaciones sí que entienden esto que nos decían de que solo el necio confunde valor y precio, ¿no? Y aparte de una economía del valor, entro en dos reflexiones adicionales en relación con una economía de plataformas, que me lleva a dos consideraciones. Una economía de plataformas que sería una economía colaborativa,
donde gracias precisamente a esas tecnologías los peces pequeños se han podido agrupar para competir o incluso engullir a los peces más grandes. Miren ustedes un Cabify y un Uber en relación con los taxis, miren ustedes un Airbnb en relación con los hoteles, o miren la posibilidad que se puede generar con un tuit de montarle un scratch a un político en un momento determinado. Y otra consideración, y aquí entra mi vena más jurista, que tenemos que tener en cuenta es si no estamos en una economía del metaverso, una economía de plataformas del metaverso, y no estoy pensando en las gafas de realidad virtual ni siquiera, porque va a ser muy difícil trazar una línea entre el antes y el después del metaverso. No se trata, insisto, de gafas, sino que analicen sus teléfonos móviles y díganme los datos de consumo digital que tienen a día de hoy. Probablemente estén entre 4 y 6 horas, y sus hijos de 8 para arriba, teniendo en cuenta que usan otras 8 horas para dormir, es decir, un tercio de su vida ya es totalmente digital, por lo menos. ¿De acuerdo? Pero la reflexión es aún más profunda, y es, claro, si yo analizo cualquiera de estas plataformas tecnológicas de las que cualquiera podemos estar pensando, ¿hasta qué punto nos están convirtiendo en estados virtuales? Cuando yo estudiaba Derecho en primero de carrera, Derecho Constitucional, Derecho Político, a mí lo que me decían es que un Estado tenía que reunir al menos 3 elementos, que eran territorio, población y soberanía, poder, y adicionalmente lengua y moneda. Claro, yo analizo una plataforma y cojo Meta, por coger una compañía, digo, ¿tiene población? Hombre, más de 2.000 millones. ¿Tiene territorio? Todo el espacio virtual. ¿Tiene soberanía? ¿Hasta qué punto los términos y condiciones que yo acepto sin leer no es la constitución digital de ese estado virtual? Porque la Constitución española, por ejemplo, bueno, pues no autoriza la pena de muerte salvo en tiempos de guerra, pero si yo saco un pezón en Instagram, a mí me expulsan y me matan digitalmente y pierdo todos mis contenidos. No solo eso. Si nos fuéramos al ámbito del derecho administrativo, ustedes saben que si quieren reclamar por daños a una administración, antes de ir a los juzgados, tienen que reclamar a la propia administración. Esto es un tema de la administración napoleónica. Bueno, pues también pasa con las plataformas de este tipo. Antes de reclamarlas ante los juzgados, ustedes han firmado en los términos y condiciones un sistema de resolución de conflictos alternativo online antes de acudir a los tribunales. Por lo tanto, ¿qué le interesa más a España? ¿Llevarse bien con Sudán del Sur, para todos mis respetos para Sudán del Sur, o llevarme bien con Google? Bueno, pues es una reflexión, sin ninguna duda, que tenemos que hacer. Y esto me lleva a la economía de la automatización, ¿no? La economía de la inteligencia artificial. En relación con el tema de la inteligencia artificial y la automatización, por supuesto, está esa preocupación que hemos comentado en relación con el tema de los puestos de trabajo. Pero yo creo que hay que ir muchísimo más allá. Por intentar definirles, porque me quedan 2 minutos más los 2 de cortesía que me ha dicho Lorena, básicamente lo que les tengo que contar es que la inteligencia artificial no es otra cosa que una tecnología vintage. Alan Turing ya en los años 50 hablaba del imitation game, pero es que se define por McCarthy en el año 1956, ¿no? Como la ciencia de hacer inteligentes a las máquinas. Y no deja de ser otra cosa que una simulación en un entorno computacional de alguna de las habilidades cognitivas de las que tiene el ser humano. Entonces, lo que pasa es que hay distintos tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial débil, que es en la que estamos a día de hoy, es decir, que puede hacer una tarea igual o mejor que nosotros. Luego se quiere tender hacia la fuerte, que sería la inteligencia artificial general, y luego está todo el tema de la superinteligencia o el momento singularidad tecnológica, piensen ustedes, momento Terminator, momento Matrix, que hace unos años yo diría que eso no era posible, ahora empiezo a tener mis dudas, pero no quiero tampoco ponerles en ningún tipo de miedo ni en ningún tipo de preocupación. Al final, esta economía de la automatización y todas estas características que les he venido contando simplemente me llevan a reflexionar a que esto es una economía de la incertidumbre. Pero es que esto lleva siendo así toda la vida. Ya lo decía Heráclito de Éfeso, ¿no? Todo fluye, todo cambia. Una persona no se baña 2 veces en el mismo río, porque la segunda vez que te bañas ni la persona ni el río son iguales, ¿no? Estamos en lo que se conocen como los entornos VUCA, volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, y cada vez con más cisnes negros, de los que hablaba Nassim Taleb, esos acontecimientos que no podían ocurrir, pero que una vez que ocurren cambian absolutamente todo. Y lo que hablábamos antes, cada vez se acortan los plazos también entre los cisnes negros. Los atentados del 11S, el Brexit, la pandemia, las guerras, aunque eso probablemente sean más bien rinocerontes blancos, más que cisnes negros como tal, ¿no? Entonces, una economía de la incertidumbre. Claro, si estamos en una economía de la incertidumbre, ¿qué hacemos? Y con esto es un poco con lo que quiero rematar yo frente a la incertidumbre. Básicamente, yo trabajo con 4 Es. La primera es el esfuerzo.
Esto es lo que le digo a todos mis alumnos. Básicamente, que todo lo que vale cuesta. Y quien diga lo contrario miente. La segunda E sería la excelencia. Aquí les pongo el lema de una compañía de los que fui socio fundador, que ha sido uno de los unicornios españoles en temas de educación y tecnología. La excelencia o nada. ¿Y en qué consiste la excelencia? La excelencia consiste básicamente en hacer las cosas cada día un poco mejor. La ética. Fíjense, frente a la incertidumbre, antes hemos hablado de conocimiento, lo ha dicho Manuel. Frente al miedo, conocimiento, datos. Bueno, pues también frente a la incertidumbre, seguridad jurídica a través de la ética. Ahí está el reglamento que estamos pendientes de que salga ya en el diario oficial de la Unión Europea. Y todo esto, al final, estas tres E se agrupan en una sola, que es la educación. La educación, educación y educación. Decía Benjamin Franklin que una inversión en conocimiento paga el mejor interés. Pero es que además, en tema de educación, si ustedes lo analizan etimológicamente, educar del latín es guiar, liderazgo también es guiar. Estoy en cero y no me quiero extender mucho más, simplemente les diré, y con esto voy a reflexionar, con dos cuestiones adicionales, que son las siguientes. Primera conclusión, la IA no nos va a quitar el trabajo. Nos la va a quitar alguien que haga exactamente lo mismo que yo, pero que maneje la IA mejor que yo. Segunda conclusión, si ustedes creen que la educación es cara, prueben con la ignorancia. Muchísimas gracias y muy buenos días.